Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí estamos una vez más para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que qué bueno que usted se pueda conectar, qué bueno a la gente que se va a conectar, los que nos escuchan a través de el video, los que nos escuchan a través del en vivo y los que nos van a escuchar por las otras redes. Qué bueno que usted está aquí. Quisiera comenzar con una palabra de oración en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 7, dice: pagad a todos las deudas, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El apóstol nos está invitando a pagar. Y el verso 8 dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En estos sencillitos pasajes hay muchísima información para nosotros. Hay mucha información que puede servirle para hacer un cambio, para hacer una transformación en sus vidas, si usted y para que usted pueda tomar decisiones importantísimas. Me gustaría empezar con una oración donde el Espíritu de Dios toque sus vidas, donde el Espíritu Santo haga un cambio, una transformación, y que usted abra su corazón para lo que Dios tiene para nosotros. Padre bueno, de amor, de misericordia, gracias por este tiempo, gracias por lo que tú quieres hacer con mis hermanos, con mis hermanas. Amado Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes control de todas las cosas, del ambiente, de los aires, de la comunicación, y que el nombre de Jesús sea glorificado en todo lugar, Señor. Que podamos crecer en tu palabra en estos minutos que tú nos regalas. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Una vez más, los bendigo a los que se van conectando allí. Vaya poniéndome deditos y manitos, corazoncitos, para que me vaya dando ánimo hasta que entramos en calor en esta tarde. Acuérdense que estamos aquí en la ciudad de Georgia. Tenemos nuevo horario a las 7:30, así que comparta. Estamos trabajando con el horario de verano, con el horario de invierno, así que vamos a estar cambiando en algunos, en unas semanas, cuando entre en la primavera, posiblemente subimos el horario un poquito. Así que, pero bueno, aquí estamos para bendecir el nombre del Señor. No debáis nada a nadie. Esto no es una... Esto es una recomendación, pero una recomendación con tono de autoridad que el apóstol nos está dando. ¿Y por qué el apóstol nos dice no debáis nada a nadie? Porque, número uno, las deudas, la Biblia habla de las deudas, habla del que el que debe se hace esclavo. Y en los tiempos antiguos, la gente no era como ahora, pues ahora si tú debes es posible que te embarguen algún bien, o que te embarguen tu casa, tu carro, te lo quitan, te manchan tu crédito, pueden pasar cosas como esas. Hay gente que ha podido ir a la cárcel incluso por algunas deudas. Pero en los tiempos antiguos la gente llegaba, cuando estaban endeudadas o se endeudaban, sus hijos podían quedar en parte de pagos, pero no era tan fácil recuperarlos. Había que cumplir con ciertos adotes sumamente costosos. Entonces mucha gente perdía a sus hijos, y sus hijos pasaban a la esclavitud por causa de las deudas. Entonces, o ellos mismos también eran echados a la cárcel, o ellos mismos pasaban por ciertas circunstancias. Entonces el apóstol dice: no se metan en deudas. Bueno, estamos en un mundo donde giramos en torno a las deudas. No quisiera, esto no es una enseñanza financiera, pero pudiera, por causa de lo que estoy enseñando, debería tocar 2, 3 temas. Qué bueno es que usted sea solvente. Qué bueno es que usted pueda pagar todas sus deudas. Procure no deberle nada a nadie. Escúcheme, en el mundo espiritual suceden cosas tremendas, porque en el mundo espiritual la deuda también se entiende. Por eso que la Biblia enseña que Jesucristo pagó toda la deuda que nosotros teníamos. Jesucristo pagó toda la deuda, y por eso nosotros pudo sacarnos de donde estábamos a donde estamos ahora. Nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, porque Él pagó nuestras deudas. Nosotros le debíamos al Padre por causa de nuestros pecados, y nosotros teníamos que pagar con nuestra vida, y Jesucristo pagó la deuda. Entonces el apóstol no solamente está hablando de la deuda como por casualidad. El apóstol está hablando de la deuda teniendo entendimiento, teniendo conocimiento de que la deuda pudiera llegar a ser una deuda mala. Escúcheme, entre paréntesis, hay gente que me va a escuchar que sabe que hay deudas que son convenientes, y hay gente que sabe trabajar con la deuda
Y la gente que sabe trabajar con la deuda, hablando físicamente, financieramente, la gente que sabe trabajar con las deudas puede salir adelante y sacarle provecho a las deudas. Puede trabajar con el dinero de empresas, de bancos y cosas como esta. Yo no me voy a meter en ese tema, pero el que sepa, pues ya está dedicado a eso y ya sabe cómo funciona. Pero el que no sabe y se endeuda y compra y sigue endeudándose, especialmente en estas fechas que vienen, la gente hace decisiones no muy sanas, no muy buenas, no tiene muy buenos hábitos y se endeuda. La Biblia enseña, pues, tácitamente que la deuda produce vamos a decirlo de esta forma, una especie de esclavitud. Entonces el apóstol dice, no le debas nada a nadie. Y entonces el versículo se va un poquito más allá, aunque dice que no le debas nada a nadie, pero dice, no le debas nada a nadie, págale a todas las personas las deudas. Es decir, que pareciera ser que ya le debíamos o que ya debíamos. Él dijo, paga. Entonces, una de las cosas que si ya usted está endeudado, lo que usted tiene que empezar a proponerse ahora mismo es pagar. Entonces, cuando usted empieza a pagar, entonces usted empieza a romper vamos a decir, con la morosidad, usted empieza a romper con los intereses, usted empieza a romper con una cantidad de cosas. Hay que saber pagar. Jesucristo canceló toda la deuda. Si usted no está en la oportunidad de cancelar toda la deuda, pues comience un plan de pagos, comience a trabajar cómo pagar, comience a aprender. Entonces, entre deuda y pagos, yo quiero sacarle la esencia a la enseñanza. ¿Por qué? Porque entre deudas y pagos es como cuando también hay un sentido, un valor moral entre lo que es deudas y pagos. Entonces, cuando una persona te hace algo por ti, quizás no lo llamemos un favor, porque un favor ya no es una deuda, pero cuando una persona hace algo por ti, entonces tú quedas moralmente endeudado con esa persona, quedas moralmente comprometido a responderle a esa persona. Vamos a decir, la Biblia habla, honra a tu padre, a tu madre, que eso es uno de los mandamientos que se habla, la honra con bastante énfasis, y es porque pues ellos dedicaron sus vidas a criarnos, entonces nosotros le debemos honra, le debemos honrar a nuestros padres por el tiempo que nos criaron. Pero entonces detrás de eso también hay una bendición, es un mandamiento con promesa, porque no solamente es físico por lo que ellos hicieron, sino por la posición que ellos ocupan por ser nuestra cobertura, la posición que ellos ocupan por ser las personas que estuvieron primero que nosotros y nos abrieron el camino. A algunos les fue bien, a otros no les fue bien. La Biblia no especifica si te fue bien o no te fue bien. La Biblia dice, hónralos. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos saber, que de las cosas que nosotros tenemos que pagar, una de las cosas que primeramente el apóstol menciona, dice, págale el tributo al que le debas tributo. Es decir, si tú le debes tributo al gobierno, tributo era como los impuestos. Paga tus impuestos. No quiero entrar en un tema muy profundo con relación a esto porque pudiéramos extendernos, pero ese no es el punto al que quiero llegar. Pero el apóstol tocó el punto, tocó el tema. Entonces a lo que yo me refiero es, tú debes impuestos, paga impuestos. Así de sencillo. No, hay formas de las empresas y ciertos negocios y ciertas personas tienen posibilidades de mejorar su calidad de pagos de impuestos y todo eso. Hágalo siempre y cuando usted esté dentro de la ley, dentro de lo legal, y usted tenga una asesoración, un asesoramiento. Aleluya. Ahora, a lo que va el apóstol, págale el que le debas tributo, págale los tributos. ¿Por qué? Porque tú no quieres problemas con la ley, porque tú no quieres meterte en problemas con la ley. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto. Entonces ya pasamos de la área física y económica a un área más moral, emocional y de consideración. El apóstol dice, hay gente que tú le debes respeto. Entonces tú tienes que aprender a darle respeto a las personas que tú le debes respeto. Y el respeto quizás no podríamos decir lo que se paga, pero sencillamente el respeto se presenta delante de las personas, nos comportamos de manera respetuosa y estamos pagando a las personas que merecen respeto, el respeto. Pues. En estos tiempos la gente no sé cómo lo dicen en su país. Me gusta el lenguaje como lo dice el colombiano, porque el colombiano no tutea, decimos nosotros. No te dice tú, el colombiano, o en otras culturas también, pero ahora mismo me acuerdo de los colombianos te dicen usted. ¿Sí? Usted es una forma de expresión con respeto. Entonces también a la gente adulta se le dice usted.
Entonces ahora pues decimos en un lenguaje popular, somos muy igualados, ¿no? Y eso es una falta de respeto en algunas culturas, para otras culturas no. Pero en ciertas culturas eso es una falta de respeto. Entonces, y bueno, estamos en unos tiempos donde nosotros pudiéramos medir quién merece respeto, quién no merece respeto. Entonces, parte del respeto se gana, parte del respeto se imparte, se infunde, se transmite. Hay cosas del respeto que yo no las puedo exigir porque no, yo no puedo exigir un respeto que no me he ganado, que no me merezco, que no tengo. Entonces hay gente y hay personas que pudieran merecer respeto y el apóstol dice, el que merezca respeto, dale respeto, trátalo con respeto, trátalo con distancia, trátalo con la distancia, no con el distanciamiento, sino trátalo con la debida distancia que esa persona se merece, es decir, no seas confianzudo. Entonces esas son cosas que nosotros necesitamos, pudiéramos nosotros manejar, aprender, mejorar. Esto no son cosas imposibles que el apóstol nos está mandando. El apóstol lo que nos está diciendo es, hagan ciertas cosas porque estas son cosas buenas. Estas son cosas que debemos hacer. Este es un carácter doble que el apóstol dice. Digo carácter doble porque no los dice a manera de recomendación, pero también nos los pone un tono impositivo, un tono de papá diciendo tienes que hacer esto. A eso me refiero cuando digo a manera de carácter doble. Así que hay gente que yo tengo que respetarla porque no tengo... Esa persona merece respeto. Entonces, ¿qué personas merecen respeto? Personas que están en ciertas posiciones, vamos a decirlo de esta forma, hasta cierto sentido más alto que yo. Una persona que está en una posición un poco más alta que la mía, puede ser posición social, puede ser posición económica, puede ser posición moral, puede ser posición de familiar, padres, tíos, abuelos. Esas clases de personas merecen un respeto por causa de su posición. Pastores, evangelistas, ministros, esas son gente que merecen respeto por causa de su posición. Entonces el apóstol dice, al que le debas, al que la persona que merece respeto, no le debas el respeto. No te vayas debiéndole el debido respeto a estas personas. Págale. ¿Págales qué? El respeto. Entonces estamos hablando, paga los impuestos. El apóstol hace énfasis en pagar los impuestos. No quieres problema con el gobierno y eso es parte del respeto. Respeto a la autoridad, respeto a las leyes, respeto. ¿Sí? Entonces paga tus impuestos, paga tus tributos. Escúcheme, los tributos y los impuestos son primos o quizás terminan siendo hermanos al final. Pero iban dirigidos a diferentes canastas, vamos a decirlo así. Entonces, a lo último que el apóstol se refiere es paga los impuestos. A lo último que el apóstol después dice es paga tus tributos, paga tus impuestos, paga el respeto a las personas que merecen respeto, que esta es la parte que quiero hacer énfasis. Por último, dice págale honra al que merece honra. Entonces, si las personas no saben qué respeto, posiblemente no lleguen a entender qué es la honra. Y entonces, pero la honra tiene muchísimas connotaciones. Yo puedo pasar un par de connotaciones que la Biblia nos enseña en diferentes pasajes. Tengo pasajes en Romanos, en Pedro, en Tito, en Romanos 12, en diferentes pasajes nos habla de las diferentes clases de honra. ¿Sí? Entonces hay honra porque honramos a ciertos ancianos y nos beneficia como creyentes. Honramos a todas las personas que tienen cierta posición en la fe, eso nos bendice como creyentes. Escúchame, en la cultura hebrea era más amplia la connotación de honra. Sí, se honraba a los padres en una forma. Se honraba, entre comillas, había gente que venía y daba dinero en la sinagoga o en el templo y entonces no querían darle dinero a sus padres. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? El Señor les reclama, le dice, tú deberías dar el dinero que le pertenece a la iglesia o a la sinagoga y deberías darle también dinero aparte a tus padres, porque habían unos que decían, ya yo le di mi dinero a Dios y con eso, ya yo di mi dinero a la iglesia y con eso honro a mis padres. Pero el Señor les aclara y le dice, no, el dinero de la iglesia es el dinero de la iglesia, el dinero de Dios es el dinero de Dios. Escúcheme, estamos hablando, déjeme hacer un paréntesis pequeñito. Cuando una gente tiene una mente de prosperidad, no se detiene. Cuando una gente piensa prósperamente, no se detiene a pensar, es que doy tanto aquí, tanto aquí, tanto aquí. Cuando hay mucha escasez y cuando hay muchas limitaciones, la gente pues se detiene en estos puntos. Pero cuando una gente es próspera, aunque tenga poco, sabe distribuirlo a cada lugar con sabiduría y al que le toca, lo que le toca se lo da.
Pero mire, volviendo otra vez al entendimiento hebreo, antes no se podía, antes en las monarquías, uno no podía presentarse delante de un rey con las manos vacías, porque el que se presentaba delante del rey con las manos vacías lo deshonraba, es decir, le faltaba el respeto, no le daba la posición que el rey merecía por ese acto de llegar con las manos vacías. Entonces había que llegar delante de un rey con algún presente. Mire, escuche, esto está tremendo, porque muchos hombres hoy en día, pues mucha gente quiere usar los dones y las palabras y las bendiciones de los hombres de Dios. Y está bien, el hambre por Dios está bien, pero la Biblia enseñaba, no te presentes a consultar a Jehová, o mejor, déjeme decirlo de esta forma. Históricamente, los hombres y las mujeres que se presentaban a consultar al Señor, que a consultar a través de un profeta, le llevaban a dotes al profeta, le llevaban presentes al profeta. Escúcheme, no con la intención de comprar la palabra de Dios, sino con la debida honra. Eso honraba al profeta. Cada vez que yo me presento delante de un hombre de Dios, una mujer de Dios, y quiero que de esa persona venga una bendición para mí, yo debo honrar a esa persona de alguna forma, respetándolo, honrándolo, y también dándole presentes en el momento que sea necesario para que esa persona sepa que yo estoy valorando el esfuerzo que una persona de estas hace. Escúcheme. Mucha gente piensa que los dones que Dios da son baratos y son gratis. Aquí me voy a poner un poco intenso. Pero los dones que Dios da no son baratos. Los dones que Dios da no son gratuitos. Mucha gente para moverse en los dones de Dios y en la unción de Dios, usted no sabe el altísimo precio que esas personas han pagado. La unción de Dios tiene un precio altísimo. Hay que orar fervientemente, hay que clamar, hay que interceder, hay que romper cadenas, hay que enfrentarse a los espíritus del mal, hay que leer la Biblia, hay que vigilar, hay que ayunar. Entonces esas personas pagan un alto precio por tener lo que tienen en Dios. Es un don. Mucha gente piensa que es gratis. No, da de gracia lo que de gracia recibiste. Lo recibió de gracias porque el Señor le plació dárselo, pero esa persona tuvo que haber pagado un precio para recibirlo. Entonces la Biblia enseñaba que estos profetas, los cuales sí tenían resultados, no todo aquel que viene y que te decirte 2, 3 cosas que se las inventó o que las sintió en su carne, y entonces va a querer sacar una ofrenda o un presente de ti. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente que es comprobada, que son servidores del Señor, que te han dado una palabra de vida, que son pastores, que son ministros, que te sirven, que te ayudan, que te acompañan. Merecen respeto, merecen honra y merecen que cuando Dios los use para bendecirte, tú sepas el principio de poder presentarte delante de ellos y darle lo que a ellos se merecen. Escuche, hay un pasaje en la Biblia, y con este voy a terminar, porque hay un pasaje en la Biblia donde Jesús se presenta en casa de un hombre. Y cuando se presentó en casa de este hombre debió lavar sus pies, debió besarlo cuando ahí está mi perro defendiendo la casa. Siempre me sale en mis en vivos, así que ya ustedes saben. Mi mascota. Entonces, este hombre no estaba cumpliendo con las cosas más básicas que se hace con cualquier persona. Entonces llegó una mujer a esa misma casa, lo estoy contando bien orgánico de manera de que usted pueda entenderme. Llegó una mujer a esa misma casa que Jesús le había perdonado todos sus pecados. Esta mujer empezó a llorar y a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y cegarlos con sus cabellos. Y Jesús habló bien de ella y dijo, wow. Y entonces aquel hombre en su mente estaba pensando que si este fuera profeta, no se dejara tocar y no se dejara bendecir como... Y Jesús le dije, llegué a tu casa como un visitante regular, debiste haberme lavado los pies. Como un visitante regular, debiste haberme recibido con un beso. Como un visitante regular, debiste hacer ciertas cosas por mí. Pero no hiciste ni lo más básico como si yo fuera un visitante regular. Pero esta mujer me reconoció no como si yo fuera un visitante regular, sino que me reconoció más allá, que ella sabe que le perdoné mucho y por eso mucho me agradece y no ha dejado desde que llegué a lavar mis pies con sus lágrimas y enjugarlos con sus cabellos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a veces nos creemos merecedores de ciertas cosas. Mucha gente se cree merecedora de que el pastor o los pastores o los evangelistas o los ministros hagan cosas por ellos. Se creen merecedores de eso. Incluso hay gente, mire, yo tenía gente en la iglesia que llegaba a la iglesia y me decía, oye, Vani, oye, pana, pero aquí en esta iglesia no regalan nada.
Imagínense la mentalidad que mucha gente tiene. La iglesia sí debe regalar, la iglesia sí debe ayudar al necesitado. No regalar, pero debe ayudar al necesitado. Esa sería la frase más puntual. Pero del punto a que una gente va a la iglesia solamente esperando que le dan, es porque no tiene el concepto. No puedes presentarte delante del rey con las manos vacías. Siempre tenemos algo para dar, siempre tenemos algo para presentar. Y por último, una de las cosas con las que nosotros necesitamos presentarnos delante de Dios, hay gente que empieza a pedir, Dios mío, dame, y si no me das, me voy. Para nosotros presentarnos correctamente delante de Dios necesitamos hacerlo como lo dice el Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Nosotros necesitamos llegar agradecidos, ser agradecidos, presentarnos delante de Dios dando gracias, 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 y presentarnos delante de Dios reconociendo quién es Dios, y presentarnos delante de Dios sabiendo que Él es el soberano de todos los reyes de la tierra y del universo entero, y que nosotros necesitamos reconocer esa verdad para que funcione sobre nosotros. Entonces, concluyo con esto. Al que debemos pagar, debemos entender que el que no paga no está en un buen alineamiento espiritual. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que pagar? Cosas espirituales. Necesitamos pagar cosas físicas y cosas espirituales. Entre las cosas físicas, pues, están los tributos, están las deudas que nosotros adquirimos, están los impuestos, que fue lo que mencionó el apóstol, y entre las cosas morales o espirituales, pudiéramos decirlo también, están el respeto y está la honra. Honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes. Honra a los profetas, a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. No solo a los profetas, al hombre y mujer de Dios, tenga el título que tenga, pastor, evangelista, el que sea, pero que ha bendecido tu vida y tú lo honras porque algo tú recibiste de ese ministerio y de lo que Él pagó. Entonces hay gente que anda reclamando, iba a terminar ahora, pero es que hay gente que anda reclamando honras que no le pertenecen. Hay gente que anda reclamando y pidiendo ofrendas que no le pertenecen. Las ofrendas son para el Señor, las ofrendas son para la casa de Dios, para el ministerio de Dios. Hay gente que escribe, que llama, con todo respeto y con todo amor se lo digo, pero es incorrecto andar llamando y pidiendo, mándame una ofrenda, ayúdame por esto. Una ofrenda no se utiliza para ayudar personas por sus necesidades físicas. Se pueden llamar donaciones, se pueden llamar otras cosas. Las ofrendas solamente eran para el Señor y eran para ministrarlo en la casa de Dios. Voy a dejarlo hasta aquí porque no tengo que dejarlos con hambre, pero muchas gracias por ver el video, muchas gracias por compartirlo, y recuerde que necesitamos ser gente que pague cada cosa en el momento que nosotros tenemos. Tenemos que pagar cada cosa o poner cada cosa en su lugar y pagar al que le debemos tributos, al que le debemos lo físico, al que le debemos lo espiritual. La gracia del Señor sea con ustedes, la bendición del Señor sea con ustedes. Hermano, hermana, no debáis nada a nadie. Me gustaría darle un testimonio, pero es posible que tengamos oportunidad de compartirlo en otro tiempo. La gracia y el favor del Señor sea con ustedes. Hasta luego.